Disculpen la cara de mierda, pero es que solo he dormido 3 horas. En este video voy a explicar sobre mi experiencia, dando un poco más de detalles sobre mi experiencia con la anorexia y la bulimia, que en un video anterior llegué a tocarlo, en donde solamente explicaba sobre el por qué eructaba bastante y las consecuencias que me trajo estos trastornos alimenticios, que fue la gastritis. Acá voy a contar más detalles respecto a mi experiencia y cómo sucedió, las posibles razones que yo llegué a encontrar de por cómo empecé y por qué lo dejé. Para finales del año 2009, cuando yo tenía 15 años, yo llegué a pesar aproximadamente ya 95 kilos. Y para aquel entonces, que ya estaba en plena adolescencia, me importaba mucho el tema afectivo. Y yo consideré que con mi apariencia nadie me iba a querer o nadie se iba a encontrar interesado en mi persona. Entonces considero que fue el motivo principal por el cual yo empecé a bajar de peso. Luego, aparte, también era el hecho de que yo me veía muy limitado en el tema físico, porque no podía agacharme, no podía subir las escaleras, no podía correr ni siquiera caminar rápido. Entonces, si bien yo siempre he sido una persona alta, mi peso para aquel entonces, que pesaba 95 kilos, no era tan notorio, por así decirlo. Considero que mi cuerpo no llegó a deformarse a un punto drástico, por así decirlo. Pero sí se notaba el hecho de que yo era una persona no obesa, pero sí bastante gruesa. Cuando empecé mi dieta traté de hacerlo de la manera más sana posible. En ningún momento se me ocurrió la idea de dejar de comer o de vomitar, por último, como en el caso de la bulimia. Nunca se me pasó por la mente el tema de que yo iba a llegar a ese punto. Empecé mi dieta primero racionando mi comida, porque yo sabía que la cantidad que consumía era completamente excesiva. Comía casi siempre, todos los días, 2 platos en el almuerzo, 1 plato en la cena. Y en el colegio yo me compraba alrededor de 4 sándwiches. Entonces yo consumía bastante comida y sobre todo calorías en el día. Entonces yo primero empecé cortando la cantidad. De los 4 panes que comía en el colegio comía 2. De 2 platos comía 1 y empecé dejando de cenar y solo tomaba leche en la noche. Aparte de esto, empecé también a hacer ejercicios. Esta dieta la empecé exactamente en septiembre del 2009 y la continué hasta diciembre. En diciembre de ese año, en Navidad, en plena reunión familiar, yo le conté a una prima de que yo estaba queriendo bajar de peso y ella me había contado de que había estado bajando de peso con un suplemento de comida, si no mal recuerdo que así se llamaba, y ella me dijo que ya no lo estaba consumiendo porque ya se había cansado del producto y me dijo, si quieres te lo regalo. Y yo le dije, bueno, sí, porque si puedo consumir eso sin desnutrirme, entonces en buena hora, ¿no? Y no como más de lo debido. Entonces empecé a tomar ese suplemento y la manera en cómo lo preparaba era licuándolo con leche. A veces lo mezclaba con yogur, pero principalmente lo licuaba con leche. Primero empecé a tomarlo en las noches, pocos minutos después de hacer ejercicios. Así que de esa manera eso reemplazaba mi cena. Aunque para ese momento yo ya no cenaba, pero lo empecé a suplantar para mi cena. Luego, gradualmente empecé a disminuir mucho más mi comida de lo que era mi almuerzo y dejé de comer en el colegio. Entonces gradualmente empecé a disminuir mi comida hasta el punto de ser casi inexistente. El suplemento que me regaló mi prima me duró alrededor de casi 2 meses. Para el momento en que se acabó mi mezcla, yo entré en un momento, por así decirlo, de pánico, porque yo decía, ¿ahora qué voy a consumir? Es casi lo único que yo como en el día, ya que eso lo tomaba en las mañanas, ya que yo había llegado al punto de tomarlo en las mañanas y tomarlo en las noches, y de almuerzo solamente consumía ni 1/4 de plato. Entonces yo dije, ¿cómo voy a hacer para seguir manteniendo esta dieta con la que ya me había acostumbrado? Pero bueno, no fue necesario, porque para ese momento en que se acabó la mezcla que yo siempre me hacía, mi organismo, por así decirlo, ya se había acostumbrado a la falta de comida. Entonces yo ya apetito no tenía y mi estómago se había reducido al punto de que me
saciaba con una muy poca cantidad de comida. Y fue así como ahí cuando recién empecé a bajar de peso notoriamente, porque me quedé así por alrededor de 6 meses. En un lapso de un año aproximadamente bajé 40 kilos. Para abril o mayo del 2010, debido a mi poco consumo de alimento, yo no iba mucho al baño, entonces me volví estreñido al punto que iba al baño casi una vez a la semana. Entonces empecé a consumir laxantes porque realmente los necesitaba. Aún recuerdo la primera vez que consumí el laxante y para ese entonces yo ya me sentía delgado, pero esa sensación de vacío que sentí al momento de cagar fue una sensación muy satisfactoria porque me sentía, según mi mente, mucho más delgado de lo que yo estaba. Entonces de esa manera yo sentía un placer no solamente físico sino también emocional. Entonces fue ahí cuando empecé a consumir laxantes diariamente porque constantemente yo quería sentir ese placer de vacío interno, físico, y tener esa sensación mental de que estaba más delgado. Entonces es ahí cuando empecé la bulimia y empecé a consumir bastante el laxante a un grado bastante desmedido. Todo lo que hice no lo recomiendo bajo ningún motivo porque las consecuencias no solamente son mentales sino también físicas y sociales, porque este hábito también te aparta de la sociedad. No puedes compartir sanamente con tus amistades ni con tus familiares. Y aparte de que tu mente está constantemente inundada por esos pensamientos de cuánto he bajado, cuánto voy a bajar, si he engordado, ahora qué voy a comer, yo no quiero comer, etcétera, etcétera. Para octubre del 2010 empecé gradualmente a comer, no como antes, pero en definitiva más de lo que en el momento estaba consumiendo. También empecé a desayunar. La razón por la cual lo dejé fue porque me di cuenta que en todo ese año que sufrí de anorexia y bulimia, no conseguí lo que supuestamente yo quería, que era el tema afectivo. En pocas palabras, quería estar con alguien y yo había bajado de peso con ese objetivo. Si bajo de peso entonces voy a conseguir estar con alguien y ya no voy a estar solo. Y no sucedió. Me di cuenta que socialmente todos mis logros personales que yo había conseguido para bajar de peso eran mínimos, por no decir inexistentes, y no eran relevantes para nadie. Entonces era ilógico y fantasioso el hecho de considerar de que iba a obtener algún reconocimiento por bajar de peso. Entonces no es necesario tener que estarme martirizando con mi aspecto físico simplemente porque de esa manera voy a obtener algún reconocimiento, ya sea afectivo o personal, por parte de la sociedad. Entonces yo dije, a la mierda, voy a comer. Mi peso actualmente no lo controlo muy bien, a veces subo 5 kilos, luego bajo, y realmente no estoy completamente bien en ese aspecto. No soy muy constante con las dietas, o mejor dicho con los hábitos alimenticios, como también expliqué en un video de cómo bajé 12 kilos en 4 meses a finales del año pasado. Y bueno, eso sería toda mi experiencia. Si quieren más detalles, sobre todo emocionales, en cómo yo me sentía, cómo sentía y cómo pensaba y cómo veía las cosas en aquel entonces cuando yo tenía esos trastornos alimenticios, les invito a que lean mi libro, que hasta la fecha no está terminado. Tengo mínimo 5 capítulos dedicados a este tema y a mi experiencia, cómo fue. Si es que les recomiendo para que lo lean, no es para que se identifiquen ni para que digan sí, tienes razón, etcétera, etcétera. Yo les recomiendo el libro para que lo lean, lo que yo escribí, solamente para que se den cuenta de lo irracional que es la mente de una persona que sufre por esos trastornos, para que se den cuenta del infierno real interno que una persona pasa. No es nada bonito. Así que bueno, sean felices, sean gordos, flacos, lo que sea, pero por favor no tengan problemas emocionales ni psicológicos, en serio, porque ya con lo que uno sufre externamente, ¿para qué sufrir internamente?